Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Lunes 5 de marzo del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. El ex asambleísta César Montúfar presentó una demanda penal contra el expresidente Rafael Correa por delincuencia organizada. Montúfar señala que Correa y varios funcionarios cometieron delitos como cohecho, peculado y concusión. En estos momentos saludamos ya con Clever Aranda desde la Fiscalía General del Estado, quien nos amplía la información. Buenas tardes. Muchas gracias. El activista político César Montúfar, en compañía de su abogado, llegó esta mañana hasta la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia penal contra el expresidente Rafael Correa y varios exfuncionarios de ese gobierno. Asegura que el exmandatario lideró una organización para cometer diferentes delitos. Escuchemos lo que dijo. Ya no podemos hablar de casos aislados de corrupción. De lo que tenemos que hablar, y ese es el motivo de mi denuncia, es de la ocurrencia, de la configuración, de la conformación de un delito de delincuencia organizada. Aquí no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de un esquema, de una trama de delincuencia organizada que no pudo haber ocurrido, que no pudo haberse conformado, que no pudo haber funcionado, si no era porque fue planificada desde la primera magistratura del país, desde la propia presidencia de la República, teniendo como cabecilla de esta banda delincuencial a Rafael Correa Delgado. Es por eso que el día de hoy hemos presentado a la Fiscalía una denuncia penal en contra del expresidente Rafael Correa Delgado por delincuencia organizada. Y lo denunciamos directamente como el autor, como el cabecilla de esa banda delincuencial. En otro tema, el fiscal Fabián Salazar, director de la Unidad de Lucha contra la Corrupción, mencionó que el día de mañana serán extraídos los audios que fueron entregados por el fiscal Carlos Vaca Mancheno, en los que se menciona al presidente de la Asamblea. Ha dicho también que en los próximos días se fijará nuevo día y hora para la comparecencia del doctor José Serrano. Escuchemos. En este mismo momento, facultado por la ley, les informo a ustedes que mañana se va a realizar la extracción de las grabaciones que tenemos. Esto va a ser a las 8 de la mañana y pues se señalará nuevo día y hora para que el señor presidente de la Asamblea comparezca ante esta autoridad para escuchar qué es lo que tiene que decir sobre los elementos. Una vez que tengamos los elementos necesarios, podremos estar hablando de un posible delito. Caso contrario, si no tengo las pericias clarificadas, claras, no puedo hacer referencia. Tomen en cuenta que esto es una investigación. El hecho de que tengamos ya un audio no quiere decir que tengamos ya responsabilidades. No, imposible. Tenemos que identificar, establecer y tiene que estar todo cobijado por la Constitución y la ley. Esta es la información relevante que a esta hora se suscita en la Fiscalía General del Estado. Sobre estas dos noticias les estaremos ampliando en nuestra emisión estelar. Continúan ustedes, compañeros. Buenas tardes. Gracias, Clever, por la información. Cambiamos de tema. Representantes de la FEUE Nacional llegaron a la Asamblea Nacional para respaldar a la candidatura de Cristian Flores como consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que se elegirán este martes. Más detalles con nuestra compañera María Fernanda Medina. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, hace pocos instantes llegó hasta la Asamblea Nacional Andrés Santos. Él es presidente de la FEUE Nacional para presentar su respaldo a la candidatura de Cristian Flores como consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Cabe mencionar que Cristian Flores también es representante de la FEUE. Ambos se pronunciaron acerca de este tema. Veamos. Vemos que la conformación pues está
por personas que han tenido alguna trayectoria académica, respaldamos porque venimos también de la academia, pero creemos que la juventud no puede quedarse afuera, no hay ningún representante y nosotros le hemos dicho que lamentamos que ese espacio pues no se haya hecho más visible y creemos que es legítimo que nuestro compañero como representante de la juventud y de los estudiantes que conforma parte del padrón electoral en mucho porcentaje, entonces creemos que sí es importante que él esté ahí. Bueno, como ya había comentado Andrés, nos hemos convocado aquí los dirigentes universitarios para justamente anunciar que tenemos o exigir que necesitamos una representación joven en el Consejo de Participación Transitorio. Es necesaria esta participación no solo desde el sector juvenil, sino también es necesario desde el sector o el movimiento estudiantil al cual representamos, el cual es histórico, el cual ha ganado varias luchas por la organización social y por el mismo pueblo, y que además el movimiento estudiantil representa esa parte de la academia con nuevas ideas. Que en el caso de no ser electo como consejero suplente, vamos a impulsar desde la FEWE Nacional una veeduría, este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Esta veeduría estará enfocada en que se pueda cumplir un trabajo honesto, a cabalidad. Los consejeros deben ser transparentes, deben, además de ser transparentes, estar apegados al pueblo. Cabe mencionar que este martes, en la continuación de la sesión número 499, el Pleno de la Asamblea Nacional escogerá a los nuevos consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda. En ese mismo tema, para las 12 horas de este martes está convocada la continuación de la sesión plenaria 499, en la que los legisladores deberán designar a los 7 consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Asimismo, consta el debate y aprobación de un proyecto de resolución para llamar a comparecer al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, y al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, para que expliquen sobre el audio de la conversación entre el titular del Legislativo y el excontralor Carlos Polit. Durante la continuación de la sesión plenaria número 499, el Pleno de la Asamblea deberá nombrar a los 7 consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. En la sesión anterior, la asambleísta Ana Belén Marín planteó que se escoja a los consejeros transitorios suplentes y que la votación sea en plancha. Durante el debate, Rodrigo Coyaguazo propuso 7 nombres, sin embargo no tuvo respaldo. Uno de los nombres que no había sido consensuado por las bancadas era el de Manuela Gallegos. Ante ello, trascendió que esta mañana Gallego retiró su candidatura de la lista de eventuales suplentes al Consejo Transitorio. Creo que yo pensé y vi por los resultados de que de pronto mi nombre no es aceptado para este proceso y por lo tanto creo que es mejor para apoyar el funcionamiento y la conformación del Consejo Definitivo, del transitorio definitivo, que yo retire mi nombre de lo que elegirán mañana. Otro de los puntos previos en la sesión es la discusión y aprobación del proyecto de resolución sobre la comparecencia del presidente de la Asamblea y el fiscal Carlos Baca ante el Pleno para que expliquen sobre el audio de la conversación entre Serrano y el excontralor Carlos Polit. La petición la hizo el socialcristiano César Ron. Porque no nos van a venir a contar historias, nos tienen que decir la verdad. Ante ello, el presidente de la legislatura indicó que los impases deben resolverse en las instancias de justicia y que está dispuesto a rendir cuentas ante el Pleno de la Asamblea y presentar la verdad de los hechos. Por eso mismo vamos a rendir cuentas a la Asamblea y obviamente vamos a demostrar cuál es la verdad de los hechos. Reitero, vamos por la institucionalidad. Asimismo, en la sesión 499, como último punto, consta el debate y aprobación del proyecto de resolución sobre la necesidad de una investigación respecto a la muerte de Héctor Aguavil, ex gobernador de la nacionalidad Sáchila. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El primer debate del proyecto que deroga la ley de plusvalía será este martes. El documento de un solo artículo deja sin efecto la ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras de fijación de tributos, vigente desde diciembre del 2016. En la misma sesión del Pleno también se efectuará el segundo debate del proyecto de ley para la circunscripción territorial especial para la Amazonía. El proyecto de ley enviado por el presidente de la República con carácter urgente en materia económica que deroga la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, según lo aprobado en las urnas del pasado 4 de febrero en la consulta popular, llega a primer debate. La propuesta es tramitada por una comisión ocasional. Un proyecto bastante
corto, un solo artículo que busca la derogatoria integral. Estamos cumpliendo el mandato popular expresado en las urnas del pasado 4 de febrero. En la misma sesión se llevará a cabo el segundo debate del proyecto de ley orgánica especial de la circunscripción territorial amazónica. La propuesta contempla como ejes centrales los aspectos económicos, ambientales y de planificación para la región. Por ejemplo, establece un fondo para el desarrollo sostenible amazónico financiado con el 4% del precio de venta de cada barril de petróleo extraído en la región amazónica. Esta asignación no podrá ser menor a los $2. Sin embargo, el incremento se lo hará de manera gradual, así lo explica la presidenta de la mesa legislativa. Esto será en 50 centavos en el primer año y 25 centavos progresivamente hasta llegar a los $2. Asimismo, el proyecto contempla un fondo común que se nutre con recursos de regalías mineras, utilidades de la actividad hidrocarburífera, entre otros. Además, establece el plazo máximo de 2 años para que el Ejecutivo cree universidades públicas en cada una de las provincias amazónicas, una vez que la ley entre en vigencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Participación Ciudadana, en cumplimiento de la pregunta 3 de la consulta popular, se definirá este martes. La comisión ocasional encargada de instrumentar esta pregunta sesiona en estos momentos en la ciudad de Cuenca. Nos vamos a contactar en estos momentos con Ricardo Bravo, quien nos amplíe la información. Buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Reportamos desde la ciudad de Cuenca. Les contamos que el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Participación Ciudadana y Control Social estaría listo en esta misma semana. Así lo anunció el presidente de la Comisión Ocasional, Daniel Mendoza. La mesa legislativa centra su discusión en los requisitos e inhabilidades que se pueden adicionar para los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Entre los principales requisitos está la no afiliación a una organización política, tal y como lo propuso el Ejecutivo en su proyecto de reformas. Además, los comisionados, entre otros de los temas que estaba revisando esta mesa legislativa, señalan o estudian la posibilidad de agregar como inhabilidad temas de consanguinidad con las actuales autoridades para evitar los consabidos compadrazgos, precisó Mendoza. Por otro lado, la comisión estudia la posibilidad de que sea otro organismo el que organice un concurso para la selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana definitivo y no el Consejo Nacional Electoral, como lo propuso el Ejecutivo en su proyecto de reforma. Además, Mendoza precisa que el Consejo Nacional Electoral tendría la facultad puntual de analizar los requisitos e inhabilidades de los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana definitivo. El asambleísta Fernando Burbano, por su parte, es de la línea de fortalecer el concurso de selección de los precandidatos, concurso que estaría en manos del Consejo Nacional Electoral según la propuesta. Para ello, propone comisiones ciudadanas de selección. Necesitamos mayor veeduría y, de ser necesario, comisiones de selección debidamente integradas, precisa. Entre tanto, que en la sesión número 9 de la comisión ocasional que se cumple en la ciudad de Cuenca participan representantes de diversas organizaciones sociales. Diego Andrade, representante del movimiento Resistencia en Democracia, basado en la división por 7 regiones que establece la Constitución, propone que cada región elija a un integrante y su suplente para el Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Para la tarde, la mesa legislativa prevé trasladarse hasta la ciudad de Azogues y ahí recibir nuevas propuestas ciudadanas. Es el informe que les tenemos hasta esta hora. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, desde Cuenca, por recalcar que hoy concluiría este trabajo desde territorio. En la visita a territorio de la Comisión Ocasional en Manabí, el pasado viernes se discutieron varias propuestas de cara a la elaboración del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, entre las cuales se discuten creación de zonas electorales, requisitos más estrictos y conformación de veedurías ciudadanas. Una de las propuestas analizadas en la comisión ocasional fue de la asambleísta Elizabeth Cabezas, quien propone reforzar el tema de las prohibiciones con respecto a que los postulantes no mantengan relación hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los miembros del Consejo Nacional Electoral, asambleístas y autoridades de elección popular, tal como lo explicó Daniel Mendoza, titular de la comisión. No se vuelva a dar ese nivel de compadrazgo en la definición de los nombres que lleguen a estar siendo parte de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A esta propuesta se sumó el asambleísta Guillermo Celi, quien apoyó la iniciativa y a su vez propuso que se incluya un requisito más. Que una vez que concluya
el periodo de 4 años por el cual serán electos a partir del año 2019, no puedan ser candidatos ni a la elección inmediata seccional ni a la siguiente presidencial. Otra de las propuestas discutidas llegó de la asambleísta Jimena Peña. Ella propone la creación de zonas electorales como mecanismos de participación ciudadana, integrados en 7 zonas. En dichos grupos estarían integrantes del Consejo Nacional Electoral, miembros de organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil. La legisladora sustentó su propuesta. Con el fin de garantizar la representación de las diferentes zonas que tiene el Ecuador. El también integrante de la comisión, Fernando Burbano, en cambio dijo que no se debe satanizar las funciones del CNE. Por ello, hay que establecer controles, dijo. Hay que estar en manos independientes, en personas probas, en personas honestas. Queremos un consejo transparente. La comisión ocasional, tras cumplir su agenda en territorio, tendrá listo el informe para primer debate de esta iniciativa. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es momento de una breve pausa promocional, pero ya regresamos con más información en la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias emisión central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias emisión central. Continuamos con más información. La Comisión de Ética de Alianza País llamó para este día lunes a las 18 horas al presidente de la Asamblea, José Serrano, para que explique el alcance del audio difundido por el fiscal Carlos Vaca, donde se conoció una conversación entre Serrano y el ex contralor Carlos Polit. La presidenta de la comisión, Mari Verduga, dijo que José Serrano debe explicar sobre los audios que hizo público el fiscal Carlos Vaca. La notificación fue enviada al titular de la Asamblea la noche del viernes 2 de marzo del 2018 y su comparecencia se realizará en la sede del movimiento oficialista en el norte de Quito. Mari Verduga, gobernadora de Santo Domingo y titular de la Comisión de Ética, explicó que el funcionario puede excusarse de asistir y tendrá como plazo hasta el mediodía del martes para enviar sus pruebas de descargo. Para las 15 horas de este lunes está convocada la sesión de la Comisión de Fiscalización para aprobar el informe sobre la sustanciación del juicio político en contra del Superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa. El pedido fue de iniciativa de los asambleístas Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar, quienes dentro del anuncio de pruebas incorporaron la materialización de todas las resoluciones violatorias a los derechos de comunicación. Adicionalmente, las resoluciones sancionatorias de parte de la justicia contra Carlos Ochoa y los procesos en los que se pide la comparecencia de Marta Roldós, Luis Valdión y Aurelio Dávila para que cuenten cómo se aplicó la ley en contra de las personas. De su lado, Ochoa, en la comisión como pruebas de descargo, hizo un análisis de los resultados desde la vigencia de la ley de comunicación en el país. Aseguró que lo que se hizo fue ofrecerle al país una mirada nueva sobre el sentido de la regulación. Este miércoles 7 y jueves 8 de marzo en la Asamblea Nacional se llevará a cabo un taller internacional para el fomento de cadenas productivas y de valor. Dentro del evento participará el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. En octubre de 2017, el Parlamento andino aprobó el marco normativo para el fomento de cadenas productivas y de valor. 2 entidades que trabajan junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Codex Alimentarius y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, establecieron normas internacionales para el comercio mundial de todos los productos alimentarios y vegetales. Bajo este antecedente se realizará este taller internacional. Ricardo Masuccelli, coordinador de este proyecto, dijo que todos los productores del mundo, para poder exportar, deben cumplir con estas normas. Es un tema de seguridad alimentaria, inocuidad de los alimentos, la sanidad vegetal cómo los países andinos tienen que cumplir con la implementación de este marco normativo. Esa es una ocasión realmente para desarrollar una armonización a nivel regional que pueda básicamente dar muchísimas ventajas a todos los productores de los países andinos. Otro de los objetivos de este evento es desarrollar más diálogo entre los productores, las instituciones gubernamentales e internacionales que establecen estas normas. Lamentamos que los productores
tiene que cumplir con estos requisitos para que sus bienes sean exportados, pero lo que pasa es que no saben de dónde salen estas normas y parecen imposiciones de ministerios que al mismo tiempo tienen estas imposiciones, decimos. José Antonio Villena, miembro del directorio de cooperación IGDE, quien también participará del evento, explicó cómo están los productos de los países latinoamericanos en relación a la propiedad intelectual. Creo que ha sido uno de los pocos pilares que tiene la exportación a nivel mundial que han hecho que América Latina sea conocido, que sus productos sean conocidos dentro como un orgullo nacional y fuera, como se puede decir, quizá como un producto codiciado. El taller se llevará a cabo el próximo miércoles 7 y jueves 8 de marzo en la Asamblea Nacional, con la presencia del presidente del Legislativo José Serrano, la parlamentaria andina Patricia Terán y expertos en el tema. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La esencia de la ley. Hoy en nuestro segmento La esencia de la ley, junto a Lorena Espinosa, les contamos acerca de las clases de leyes y sus atribuciones. La función legislativa es la única encargada de tramitar y aprobar leyes. De hecho, la norma que rige a la Asamblea Nacional distingue las clases de leyes y su alcance respectivo. La Asamblea Nacional aprueba como leyes las normas generales de interés común. Las atribuciones del legislativo que no requieran necesariamente de una ley se las ejerce mediante acuerdo o resolución. Primordialmente lo que pretenden es generar exhortos, conminar, si cabe la expresión, o tratar de persuadir, incidir en la toma de decisiones de otros órganos públicos o de determinadas instituciones estatales, ¿verdad? O pronunciarse sobre determinados acontecimientos políticos que se van suscitando en el país. Pero, ¿para qué temas se requieren necesariamente leyes? Las leyes son fundamentales para, entre otros temas, regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, tipificar infracciones y establecer sanciones correspondientes, crear, modificar o suprimir tributos, atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos autónomos, modificar la división político-administrativa del país, excepto lo relativo a las parroquias, otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en materias propias de su competencia. La ley es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada de la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Desde el punto de vista doctrinario, uno comprende y entiende que la ley fundamentalmente a lo que apunta es a desarrollar el ejercicio de los derechos fundamentales, de los derechos consagrados en la Constitución de la República. Es decir, que las leyes tienden no solo a ampliar el catálogo de derechos, a establecer bajo qué mecanismos se los van a ejercer, quién tiene la política rectora a nivel estatal para poder dar cumplimiento efectivo a esos derechos. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, existen dos clases de leyes, las orgánicas y las ordinarias, cada una con sus respectivas características. Las leyes orgánicas son las que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución, regulan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, regulan la organización, competencias, facultades y funcionamientos de los gobiernos autónomos, las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral. Un caso concreto de regular derechos, la Ley de Recursos Hídricos, que regula el derecho al uso, acceso y goce del agua como líquido humano vital. La emisión, modificación, derogación e interpretación de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. El resto de leyes serán ordinarias, porque no podrán modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica. Este tipo de ley también requiere para su aprobación mayoría absoluta de los integrantes del Parlamento. Todos los demás cuerpos normativos que ustedes quieran crear o modificar tendrán el carácter de ordinaria siempre y cuando no violen esta reserva legal que dispone la Constitución. Asimismo, existe la posibilidad de codificar leyes. Esto quiere decir unir varias normativas y hacerlas una sola. Para ello, la Unidad de Técnica Legislativa, por decisión del Pleno de la Asamblea, podrá preparar proyectos de codificación de diversas leyes que serán puestos a conocimiento de la respectiva comisión que la tramite. En un solo debate y con el apoyo de la mayoría absoluta de la Asamblea se aprueba o niega el proyecto de codificación.
En el caso de aprobarla y con la disposición del presidente de la República, se publicará de inmediato en el registro oficial. La codificación en sí mismo es, digamos, una especie de metodología jurídica o normativa para tratar de darle cohesión, unidad, sindéresis a distintas normas o cuerpos jurídicos que pueden encontrarse dispersos en nuestra legislación. Esto, ante todo, lo que busca es precautelar la seguridad jurídica. La iniciativa para presentar proyectos de ley le corresponde a los asambleístas, al presidente de la República, a otras funciones del Estado en el ámbito de su competencia, a la Corte Constitucional, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública, de igual manera en el ámbito que le corresponda, y a los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos, así como las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el 0.25% de ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional. Quienes presenten los proyectos de ley podrán participar en el debate, ya sea de manera personal o a través del envío de un delegado. Esto previa solicitud al presidente de la Asamblea Nacional. Así podrán seguir de cerca el tratamiento en las diferentes comisiones especializadas. Soy Lorena Espinosa. Hasta una próxima entrega. Agenda legislativa. La agenda de actividades para esta tarde a las 15 horas, Comisión de los Derechos Colectivos, recibe a Jorge Cueva Ayala, director del Hospital Integral del Adulto Mayor de Quito, quien presentará sus observaciones al proyecto de ley orgánica de las personas adultas mayores. Esto será en el piso 5 del Palacio Legislativo. Asimismo, a las 15 horas sesiona la Comisión de Fiscalización para la aprobación del informe sobre la sustanciación del juicio político en contra de Carlos Ochoa. Esto será en el Salón de Expresidentes, piso 2 del Palacio Legislativo. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa